en esta mañana hemos proclamado como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Santo, 3 veces santo, a Él sea toda la gloria. Tenemos la serie de 4 meses, como se ha anunciado en varias ocasiones. Y en esta ocasión vamos a hablar de la santidad de Dios, un atributo que es incomparable con otro atributo. Dios es poderosamente santo y todos los atributos anteriores y todos los atributos que nosotros le demos a Dios, tenemos que agregar la palabra santo, porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te pedimos, Señor, tu dirección en todo lo que vamos a hablar. Que tu Santo Espíritu, Señor, ministre en nuestros corazones y podamos ver, oh Dios, cuán grande, cuán excelso, cuán supremo es tu nombre, oh Dios. Llénanos, Señor, de humildad para poder recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El 8 de septiembre del año 2022 ocurrió en Inglaterra, en el Reino Unido, un acontecimiento que nadie lo estaba esperando. La reina Isabel II, que había tenido muchísimos años en el reinado, ese día murió la reina. Fue un tiempo de tristeza, las personas salieron corriendo al castillo donde ella vivía, todo el mundo en las calles llorando a su reina. Y todos estaban incómodos, no sabían qué iba a pasar con la persona que iba a sustituir a la reina. Había un corazón dispuesto a que podía pasar cualquier cosa en ese momento. No sabían qué pasaría después de la muerte de una persona tan popular durante tantos años en el Reino Unido. Y de esta misma manera entonces sucede con la historia que vamos a tener el día de hoy. La historia de hoy vamos a verla precisamente en Isaías capítulo 6, comenzando desde el primer versículo hasta el versículo 4. Vemos aquí que la palabra de Dios habla que murió un rey en Israel, la muerte del rey Usías. Y así sucedió en Israel, al igual que sucedió en Inglaterra. Todo el mundo estaba turbado, todo el mundo estaba triste, todo el mundo decía, ¿y ahora qué va a pasar? Usías, en el siglo 8, a la edad de 16 años, reinó 52 años, desde los 16. Yo creo que la reina Isabel duró un chin más. Imagínate más de la mitad de un siglo reinando sobre una nación. Él no fue el rey más popular o más famoso de la historia de los judíos, pero está entre los 5 mejores reyes de Israel. Era un rey que cuando sube a los 16 años se encuentra con los ídolos, adorando ídolos en las montañas, y él fue el único rey de Israel que quitó la adoración de las imágenes en las montañas. Él fue el único rey de Israel que juntó científicos de la época, imagínense, de aquella época, científicos. Inventaron la lanzadera de piedra que vemos en las películas. Inventaron también el lanzar las flechas con aparatos que estaban en las torres de los castillos. Todo esto
Dios le dio sabiduría para que ellos pudiesen hacerlo. Y el logro más significativo de todo su reinado fue la reforma espiritual del pueblo de Israel. Él volvió a Israel a Dios. Y cuando murió de mano de Faraón, que también fue una muerte que no debió haber pasado, porque él no consultó con Dios y se enfrentó al Faraón, y el Faraón le dice, pero yo no quiero pelear contigo. Y dijo, no, yo voy a pelear contigo. Y ese día murió porque no hizo la voluntad de Dios. Su muerte marcó entonces un antes y un después en la historia judía, porque desde ese día, desde ese mismo día, la vida espiritual de la nación judía entró entonces en un declive espiritual. Y de ahí en adelante no se pudo recuperar. En medio de la lucha de esta nación, Dios llamó a un hombre entonces, un hombre consagrado a Dios, un hombre que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios con una vocación profética. Y algunos los llaman como el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Un hombre que no solo era religioso, sino que era un estadista, porque él tenía que habló en su generación con 5 reyes, aconsejando a los reyes. Y era un hombre temeroso de Dios. Hermanos, vemos aquí que el profeta Isaías, que es el libro que vamos a ver, fue el profeta que dijo que un día en el futuro una virgen concebiría un niño. Y vemos allá en Isaías capítulo 9, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. 700 años antes del niño nacer, ya Isaías estaba profetizando que el Mesías iba a nacer. En el capítulo 7 de Isaías también él menciona diciendo, y este niño será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que vemos aquí entonces es un hombre que Dios lo usó de tal manera que presentó al mundo lo que había de venir en el futuro. Y vemos aquí entonces un hombre que profetiza de que el Mesías iba a ser crucificado. Y vemos cómo habla de qué manera ahí en Isaías 53. Y vemos cómo él narra la historia y nosotros decimos, pero es que no puede ser. ¿Cómo es que 700 años antes y paso por paso aconteció todo esto de esa manera? Porque Dios estaba diciéndole a las futuras generaciones que el Mesías estaba cerca. Vamos a ver cómo el Señor llamó a este hombre, a este profeta, a llevar el mensaje de Dios. Dice Isaías capítulo 6, versículo 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno daba voces al otro diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.
Miren, hermanos, en este pasaje que hemos leído en Isaías, en el año que muere el rey Usías, no sabemos lo que Isaías vio, si lo que vio fue una visión en el templo en Jerusalén, o si lo que vio fue, como le pasó a Juan allá en la isla de Pasmo, una visión del cielo mismo. La mayoría de escritores dicen que es una visión del cielo mismo, igual que Juan. Y creemos, como dice el doctor R.C. Stroud, dice que él prefiere esta última por razones técnicas, que lo que ocurrió fue que Dios removió la cortina o el velo desde el mismo cielo, como Juan, que siglo después echó un vistazo al mismo cielo que vio Isaías. Isaías el profeta vio al Señor sentado sobre un trono en el mismo cielo. Y ahora, si usted va a la Biblia, se da cuenta que después de la muerte del rey Usías, él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Si se fija en sus Biblias, verá la palabra Señor. Comienza con mayúscula. Y si se fija, está escrito en mayúscula, con la S mayúscula. En la versión de las Américas, el canto de los serafines, donde dice Santo, 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 y dice, y el uno daba voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. La palabra Señor ahí no aparece con una S mayúscula en los manuscritos más antiguos, aparece completamente mayúscula todo. Esto significa que era algo muy común encontrar las traducciones de la Biblia y no se trata de un error, se trata de que cada palabra tiene un significado diferente. Se repite en el texto y se escribía de forma diferente, significa que estas dos palabras hebreas, muy diferentes detrás del texto, cada vez que vea Señor completamente mayúscula en la versión de las Américas o en la versión internacional, es porque se refiere a Jehová. Y en la Reina Valera lo dice en el texto. Este es el nombre de Dios que Dios le reveló a Moisés en el desierto. Dios le dijo, yo soy el que soy. Y ese es el nombre que Israel de ahí en adelante comenzó a usar. Jehová, yo soy el que soy. Ese es el sagrado nombre de Dios, del santo nombre de Dios, Jehová. En Éxodo capítulo 3, versículo 14 aparece ese texto. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Moisés le pregunta, Señor, ¿y quién eres? No te conocemos. ¿Cómo yo le voy a decir a esta gente que quién me envió? Y el Señor dijo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Hermanos, Dios es santo. Dios es separado, distinto de todos los demás seres, de toda la humanidad, de todo el universo. Y todo lo que vemos en las Escrituras, vemos a un Dios muy diferente a los seres humanos. No hay ninguna ilustración, no hay ningún ejemplo que podamos buscar que sean adecuados para comunicar quién Él es. Él verdaderamente no podemos explicarlo. Si pedimos a una persona que se describa a sí misma, esa persona podría decir, bueno, yo soy como fulano. Y decir yo soy como fulano o como fulana. Pero ya tenemos una referencia, ¿verdad? En cambio, Dios es incomparablemente santo.
no podemos compararlo con nada de lo que podemos ver aquí en la tierra. Él no tiene principio, Él no tiene final. Él es y siempre ha sido el Dios eterno, el Dios de toda la creación. Ni aún el más grande de los arcángeles de los cielos es un ejemplo adecuado para compararlo con Dios. Podría juntar a todos los ángeles y ninguno de ellos es tan santo como nuestro Dios. Porque ellos son criaturas y Dios es el Dios todopoderoso. Cuando Moisés preguntó a Dios quién era él, Dios solo pudo señalarse a sí mismo y declarar: yo soy el que soy. Esta verdad nos ayuda entonces a entender la gran importancia de la revelación de Dios en Cristo. Jesús es Dios en carne y la única imagen o ejemplo verdadero de quién es Dios en las Escrituras. Usted quiere saber quién es Dios, vea a Cristo. Inclusive en el texto que hemos leído hace referencia a Cristo y no nos dimos cuenta. Por ejemplo, antes de llegar allá, San Juan capítulo 14, verso 9, dice: Jesús le dijo: tanto tiempo que he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Lo que el texto está diciendo es que Cristo no está por encima de la creación. Él es el creador. No hay nada detrás de Él, nada pudo haberse hecho sin Él. Él es el Dios todopoderoso. Dios ahora contesta cada pregunta acerca de sí mismo, señalando a su Hijo y clamando: yo soy como Él. El Señor diciendo: el Señor, Dios Padre y yo somos uno. En el verso primero que vimos ahí, esta es la palabra que dice Señor, oh Jehová, dice el texto. Perdón, el primer texto que leímos de Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, con la mayúscula delante. ¿Sabe lo que significa esa mayúscula delante? Significa un nombre hebreo que solamente es dado a Dios. Y ese texto nos muestra a nosotros a quién también se les ha dado ese texto. Dice Juan 14, versículo 9, Jesús dijo: tanto tiempo, y ahí estamos diciendo que Cristo está declarando que Él es Dios. El que dijo hágase la luz es el verbo que estaba ahí en la creación y dijo hágase la luz y fue hecha la luz. Y ese verbo es el mismo verbo que habla en Juan capítulo 1, versículo 1. Y ese verbo es el Señor Jesucristo, que todavía no ha sido encarnado. La palabra se traduce en ese texto, en el Salmo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has puesto su gloria sobre los cielos. El texto dice: oh Jehová, Adonai, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. O sea que el primer Señor que vimos se refiere a Adonai, que es uno de los nombres de Dios. Y cuando se menciona en el texto Señor con la letra mayúscula solamente, se refiere a Adonai. Y en el Antiguo Testamento usaban los dos nombres: Jehová, Adonai, cuán glorioso es tu nombre
en toda la tierra. Jehová dijo a mi Señor, como dice también el Salmo 110, versículo 1, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es una declaración fantástica del Antiguo Testamento, donde David está como un espectador y describe a Jehová hablando con otra persona, diciéndole a esa persona, a esa tercera persona, el título Adonai. Este título solamente es revelado para Dios, es reservado para Dios mismo. No es casualidad que este salmo sea más conocido, bien conocido por el apóstol Pablo, cuando en el Nuevo Testamento él hace mención en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Adonai. ¿Se dan cuenta? Lo que la Biblia está diciendo en este texto, que ese Adonai del Antiguo Testamento es Cristo mismo. Un nombre que no se le puede dar a otra persona que no sea a Dios. Y el texto está diciendo que Jesucristo es Dios, usando el hebreo diciendo Adonai. Que a Jesús se le dio este nombre, que es sobre todo nombre, un título, Señor, Adonai, el nombre que originalmente pertenece solamente a Dios. ¿Cuál es el significado de Adonai? Es el soberano. Es un rey sentado en un trono, como vimos al principio. Pero no cualquier rey. Miren lo que acaba de pasar. El rey Urías está muerto. Es un tiempo de miedo. Es un tiempo de incertidumbre. Y luego en la tierra de Israel, Isaías viene y ve una visión y no vio a Urías. No vio a Ezequías, que fue un gran rey. No vio a David, que fue uno de los mejores reyes. Vio a Adonai sentado sobre un trono alto y sublime. Cuando el pueblo creía que todo estaba perdido, cuando el pueblo creía que todo estaba acabado porque su rey había muerto, Dios estaba diciendo en su palabra, el rey verdadero de Israel está sentado en su trono todavía. Hermano, cuando tú estés pasando por situaciones difíciles, cuando todo el mundo hay incertidumbre en tu vida, cuando crees que todo está perdido, no está perdido, Dios está sentado en su trono. El Señor Adonai está ahí y dice, clama a mí y yo te responderé. No confiemos en los hombres. Los hombres flaquean y caen. Los hombres mueren, ¿usted sabía eso? Pero el Señor permanece para siempre. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia de que el Dios a quien servimos no es un Dios cualquiera. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaban el templo. El texto dice el borde de su manto, en la versión de las Américas. Dice, oigan lo que dice en las Américas, la holda de su manto llenaba el templo. En la antigüedad, el ropaje de los monarcas o reyes era una cuestión increíble. La gente se vestía de animales exóticos, el min, eran los grandes. Y vemos cómo la gente se ponía todos estos trajes de reyes, caros, grandiosos, hermosos, de muchas pieles de animales, y así lo catalogaban también. Ellos hacían reuniones de reyes cuando eran aliados
y todos los asientos delanteros eran tomados por aquellos que tenían los mejores trajes. Y los que tenían una falda larga, eso eran la gente más populares, los que podían sentarse con los grandes. Los que iban con una ropita de tela lo ponían allá al final en la fila, mirando de lejos. Una de las primeras transmisiones de televisión a nivel mundial fue la transmisión de la coronación de la reina Isabel II. Solo se hablaba de su pompa, solo se hablaba de que los ingleses son famosos en eso y que podían hacer ese tipo de cosas. Un hermoso ropaje de pieles. Cuando ella entraba a la ceremonia, a la abadía, habían 4 niños agarrando. Esa es la cola de la reina Isabel. Y los niños, 4 niños, tenían que ir con la cola en la mano detrás de ella. Y uno dice, pero ¿y qué es esto? ¿Qué cosa más grande es esta? Pero mira lo que dice el texto. El texto dice aquí que cuando vio esta visión celestial, él vio a un rey sentado con sus vestidos que llenaban el templo. La falda del vestido del Señor Adonai llenaba todo el templo, llenaba la parte de atrás, llenaba las puertas por todas partes. Lo que él está queriendo decir, que él no es un rey humano, no es un rey humano cualquiera. Él es el Rey de Reyes y él es el Señor de Señores. Y su grandeza sobrepasa a todos los seres humanos. Hermanos, tenemos que entender a qué Dios estamos sirviendo. No es a un Dios cualquiera. Estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. Adonai, el Señor, nuestro Dios. Isaías capítulo 6, versículo 2 dice, por encima de él habían serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esta es la única referencia en la Biblia refiriéndose a estas criaturas a las que se llaman serafines. Ninguno ha tratado de identificarlos con los querubines. No podemos decir, esos son los querubines que aparecen allá en Apocalipsis. Pero viendo que la Biblia lo hace diferente, toma 2 nombres diferentes para diferentes ángeles, entonces tenemos que hacer lo mismo, distinguirlo de la misma manera. No tenemos mucha información de ellos en las Escrituras, excepto que son parte de las huestes celestiales, son seres que están constantemente en la presencia del Dios vivo para servirle día y noche, darle gloria en su presencia. Y si vemos la descripción de Isaías, dice que ellos parecen como de una apariencia extraña. Un ángel normal lo que tiene son 2 alas. Eso como que uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Pues él dice que tenía 6 alas. Dice el hermano Sproul, cuando Dios crea criatura, Él lo hace con cierta economía creativa. Él nunca desperdiciará material. Dios hace los animales de acuerdo a su entorno. Por ejemplo, un pez. Dios le hizo agallas y le hizo aletas y ya el pez se desenvuelve en el agua y respira en el agua. Cuando vemos un ave, nosotros vemos unas plumas especiales que parecen aviones volando. Y dicho sea de paso, los aviones se hicieron observando las aves y viendo la aerodinámica de las aves. Eso fue algo especial que Dios creó y los hombres lo imitan. Y vemos nosotros entonces, así que cuando el Creador, Él crea seres angelicales cuya tarea es, la función especial en la creación es ministrar delante del Dios Todopoderoso
y Él lo crea de tal manera para que sean aptos para estar en su presencia, y le hace 6 alas. Dice que se le dio 2 alas adicionales y con 2 cubrían su rostro. Pensemos por un momento, hermanos, que estos ángeles ministraban todo el tiempo en la presencia de Dios sin ningún velo. No tenían nada que pudiera cubrir a ellos, y tenían que hacerlo con sus alas. Y es la presencia de Dios es tan poderosa que ningún ser humano puede estar en su presencia, cuya gloria es tan refulgente, tan penetrante, que incluso los ángeles deben proteger sus ojos con sus alas delante del Dios Todopoderoso. ¿Recuerdan la historia de Moisés? Eso como que le da a uno. Cuando fue convocado a subir al monte, él lleva las tablas, y allá en Éxodo capítulo 33 y 34, vamos a hacer solamente un recuento, y vemos que estando en el monte, el pueblo estaba esperando allá abajo, estaban preocupados, llenos de ansiedad, habían pasado 40 días, ya se preguntaban qué pudo haber pasado. Tal vez Moisés se murió del hambre por allá porque no tenía comida. La ira de Dios había caído sobre él, es lo que mucha gente podía pensar. ¿Cómo le pasó a los hijos de Coré, que la tierra se abrió y se lo tragó a todos? Y así esperaba el pueblo, con mucho miedo en sus corazones, con temor, con temblor, por el regreso de su legislador Moisés. Mientras él estaba hablando con Dios, usted recuerda lo que le dijo allá en el capítulo 33. Vamos a parafrasear un poquito para no leer todo eso. Moisés le dijo: Dios, he visto algunas cosas magníficas que has hecho. La zarza que ardía, las plagas, las 10 plagas de Egipto para sacar a tu pueblo. Nos libraste del ejército de Faraón, nos libraste y abriste el mar rojo para que pudiésemos pasar. Nos diste agua de la roca y nos alimentaste con maná y codornices en el desierto. Pero ahora, Señor, déjame pedirte algo. Quiero pedirte algo, por favor. Déjame ver tu rostro. Hasta yo lo hubiera hecho. Porque nada más veía al Señor en la nube. El Señor ponía una nube entre él y hablaban como se hablan 2 personas frente a frente. Pero Dios no podía mostrar su rostro. Moisés, tú sabes que ningún ser humano puede ver mi rostro. Pero mira lo que voy a hacer, dijo Dios. Voy a labrar un hoyo en la peña. Entra ahí. Voy a poner mi mano sobre ella y voy a pasar, y cuando vaya pasando quitaré mi mano y tú puedes salir y ver la gloria de mis espaldas. En el original dice de mis caderas. Pero mi rostro no verás. Cuando él pasó, en unos segundos Moisés vio la gloria de las espaldas de Dios, y eso fue tan glorioso para Moisés, tan especial para Moisés, que no fue el mismo después de ese día. Solo un vistazo de la gloria indirecta de Dios. ¿Y qué pasó cuando bajó del monte? La gente estaba loca cuando vio a Moisés. Mira, allá viene Moisés bajando de la montaña. El pueblo salió corriendo para recibir a Moisés. Se emocionaron por el regreso de su líder. Y cuando él se acercaba, y de repente ellos se atemorizaron y le dijeron: Moisés, Moisés, cubre tu cara, no podemos ver tu cara. Veían un resplandor tan fuerte que enceguecía a la gente.
y dijeron, tuvieron miedo y dijeron, Señor, Moisés, quita, tapa tu cara porque no podemos soportar verte. El rostro de Moisés estaba brillando con tal resplandor y tal intensidad que cegaba a las personas. ¿Se recuerdan cuando Pablo iba camino a Damasco a matar, a meter preso a los cristianos? ¿Qué fue lo que lo tumbó del caballo? Un resplandor tan fuerte, al mediodía, más fuerte que el mediodía, lo tumbó del caballo, lo cegó inmediatamente y un milagro se tuvo que haber hecho para que él recibiera la vista. La gloria del Dios invisible mostrada a un hombre. Lo que vemos aquí entonces es que Dios lo que hizo fue que mostró a un hombre no la cara de Dios, sino la espalda de Dios. Y la espalda de Dios fue suficiente para que esa persona viera, y las personas que lo vieron a él vieran que la gloria de Dios había sido pasada por frente de él. Y lo que vimos fue un momento, un segundo, donde él se volteó, vio la gloria de Dios y ahí pasó todo. Pero ¿qué pasó en el rostro de Moisés? Ese breve vistazo indirecto de la gloria de Dios, entonces, los ángeles mismos que están constantemente, día y noche, en la presencia del Dios vivo, tienen que cubrirse los ojos, su rostro, en la presencia del Dios Todopoderoso. Hermano, no estamos hablando, cuando hablamos de Dios, no lo haga como tan banalmente. No lo haga como tan sencillo. El Dios a quien usted sirve es el Dios Todopoderoso, creador del universo, y a Él le servimos porque somos sus siervos. No somos quienes mandan a Dios. Dios controla todo el universo en que vivimos. Y todo lo que pasa en este universo está en las manos de Dios. Con 2 alas cubrían los pies, dice el texto. Se nos dice que cubre también sus pies. La Biblia no nos explica por qué es necesario que los serafines cubran sus pies. Dice el hermano Sproul también, la planta de los pies, que es los pies tanto de ángeles como de humanos, son el símbolo bíblico de nuestra condición de criaturas, de seres humanos. Y los ángeles tienen pies también, igual que nosotros. Se nos dice que somos de la tierra. En el caso de ellos muestran que son criaturas de Dios. Que somos terrenales, que nuestros pies son de barro. Cuando Moisés entró en el monte y vio la zarza ardiendo, ¿qué dice la Biblia? Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisa tierra santa es. Moisés no podía entrar con los zapatos sucios delante de Dios. Hermanos, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? Ante el Dios santo, santo, santo. Hay algo que debe ser quitado de tu vida, que no permites que entre ante la santidad de Dios. Moisés tuvo que quitarse las sandalias porque el lugar era un lugar santo. Pero cuando nosotros nos arrodillamos en nuestras casas, estamos en la misma presencia del Dios vivo. Y yo no sé usted, pero yo siento que mi cuerpo comienza a temblar delante de Dios. Y eso pasaba con los profetas, porque estaban en la presencia del Dios vivo. No un Dios muerto como lo tienen muchas personas, que tienen manos pero no pueden usarlas, tienen ojos pero ven, boca que no tienen, pero no pueden hablar.
El Dios a quien nosotros servimos es el que hizo la mano, el que hizo la boca, el que hizo el universo. Y Él se comunica con su creación por medio de su palabra. Dios le pidió desnudar sus pies a Moisés como muestra de su condición de criatura, el signo de sumisión ante Dios. Y así aún en los cielos, los ángeles cubren los pies en esta misma condición de criatura. Lo más importante de lo que hemos visto de los ángeles no son las estructuras, no son las 6 alas, como que uno se pierde de lo que está pasando. Es algo singular en ellos, que tienen que hacerlo en la presencia de Dios, que tienen en sí mismo este mensaje de los ángeles. Escuchemos lo que la Biblia dice: y con 2 volaban y decían el uno al otro, dando voces diciendo, ese es el mensaje del texto: Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. ¿Recuerdan el coro santo, santo, santo que cantamos hace un ratito? ¿Recuerdan? Y hay un himno inclusive. El himno dice que llevaremos nuestras coronas a los pies de Cristo, ante el Santo, ante el Todopoderoso, y aquellos ancianos llevarán sus coronas y la tirarán a los pies de Cristo, porque ellos dirán: no somos dignos, Señor, no somos dignos de estar aquí. Hermanos, yo quiero que usted sienta lo que yo he sentido al estudiar este pasaje. Me he dado cuenta cuán insignificantes somos nosotros. Pero también me he dado cuenta cuán amor tiene Dios hacia nosotros, que pensó en nosotros para salvación y vida eterna. Y pensando en la eternidad frente al trono, donde los ángeles están ahí alabando al Señor, y vemos también cómo los santos tirarán sus coronas a los pies de Jesús en el trono. Que todo lo que tenemos, que pudiera valer algo, que nosotros gustosamente lo llevemos a los pies de Cristo. No somos nada, hermanos. Y nos aferramos a veces a un celular, nos aferramos a cosas vanas de este mundo, nos aferramos a cosas que no nos llenan espiritualmente. Lo que verdaderamente nos llena, hermanos, es el Santo de Israel. Sin Él nos falta todo, pero con Él no nos falta nada. Y la idea de todo lo que hemos visto también, que nosotros gustosamente lanzamos a los pies del Señor, al Santo Hijo de Dios, y la iglesia cantando dice: Santo, santo, santo. Eso fue lo que vio Isaías. Los ángeles de Dios decían al mismo, al unísono ahí, el uno al otro, una sola palabra: Santo, 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 el Dios Todopoderoso. Día y noche, todos los días están ahí diciéndolo. Si nos fijamos, hermanos, hay algo que ese texto tiene y que nosotros, si no se nos dice, no lo entenderemos. Y queremos resaltar algo muy importante. Hay diferentes maneras que nosotros usamos para hacer, cuando escribimos, por ejemplo, podemos subrayar una palabra para llamar la atención, o ponerla en cursiva, o ponerla en negrita, o poner comillas, o llenarlo de signos de exclamación, y todo el mundo dice: ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Déjame ver. Eso es lo que hacemos para nosotros llamar el énfasis, la atención. Los judíos hacían esto también. Lo hacían en la escritura. Hacen todo esto, pero tenían otra técnica para llamar la atención, y es muy importante. Y era sencillamente repetir la palabra varias veces.
El apóstol Pablo es un ejemplo de ello. Y cuando lo escribe en Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9, le advierte de los peligros de apartarse del evangelio que habían recibido. Y Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, en otras palabras. Y esa es la fuente, la fuerte declaración que viene de la pluma del apóstol Pablo. Pero él no se queda ahí. Él sigue hablando y diciendo, como antes os he escrito, bien ahora lo repito, si alguno os predicare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿Se dan cuenta? Lo que Pablo estaba queriendo decir a la iglesia es, mucho cuidado si te apartas del camino, porque vas a ir al infierno. Estás maldito. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Si ya estamos en el camino del Señor, vivamos como hijos de Dios. Si usted considera que usted no es hijo de Dios, pues deje eso. Así, hermano. El Señor Jesús estaba predicando y diciendo que era necesario que Él padeciese y muriese. Y ya todo el mundo está diciendo, ¿y qué es esto? Nos vamos de aquí. Comenzaron a irse. Y el Señor miró a los 12 y le dijo, ¿y ustedes se quieren ir también? Váyanse. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El Señor prefiere que su iglesia esté llena de hombres y mujeres que le sirvan de todo corazón, que conozcan el carácter del Dios vivo a quien servimos y que seamos temerosos ante su presencia. A Jesús le preguntaron, o le gustaba usar este tipo de cosas, estaba repitiendo muchas veces algunas palabras para resaltar. Recuerdan que Jesús era un rabino y por lo tanto era un teólogo, tenía una escuela de discípulos y todos estudiaban, pero estudiaban como un profesor itinerante. Él daba la clase mientras caminaba en la carretera, se sentaba en la fogata y comenzaba a hablar con sus discípulos, aconsejándoles. Hermano, cada enseñanza que salía de los labios del Señor era muy importante, pero aún cuando el Señor se tomó el tiempo para llamar la atención de muchas de sus cosas, de sus palabras. Y el Señor usaba la palabra, verdad, verdad os digo. De cierto, os digo. Y en el idioma español, amén, amén, os digo. Regularmente usamos la palabra amén cuando el predicador termina o cuando hace una frase donde sentimos que el Señor habló en ese momento y decimos amén. Pero el Señor usaba esta frase diciendo amén, amén os digo. Y ahí comenzaba a dar la enseñanza diciendo, yo no necesito que la gente diga, eso es verdad. Lo que yo estoy diciendo es la verdad. Y escuchen. Así hablaba el Señor. Y enseñaba las Escrituras. Cuando Jesús repetía estas palabras 2 veces, estaba resaltando su importancia. Queridos hermanos, solo hay un atributo de Dios que revela el tercer nivel de repetición que se repite en las Escrituras, y solo hay una característica del Dios Todopoderoso que se comunica a niveles superlativos desde la boca de los ángeles. Allí donde la Biblia dice que solo Dios es santo, santo, santo. La Biblia no dice que Él es misericordioso, 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 que Él es amor, 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 justicia, 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 o ira, ira, ira.
sino que Él es santo, 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 un Dios todopoderoso. La Biblia no dice que nosotros tenemos que tomar a la ligera esto, sino al revés. Esto es muy importante. Es una dimensión de Dios que absorbe su misma esencia. Y cuando se manifiesta aquí en Isaías capítulo 6, versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, ni las cosas inanimadas, ni las cosas que no se pueden, no tienen vida, estaban temblando ante la presencia del que vive por siempre. El Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si tú no has vivido una experiencia cercana con tu Dios, deberías de ir pensando en eso. Acércate al Señor. El Señor dice, el que pide sabiduría se le dará abundantemente y sin reproche. Comienza a clamar al Señor y a decir, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra, para entender tu santidad. Dame sabiduría, Señor, para vivir como tú quieres que yo viva. Escucha esto, escuchar eso de parte de cosas inanimadas que se están moviendo, temblando, piezas de la creación que en la manifestación de la presencia del Santo Dios fueron conmovidas. ¿Cómo podemos nosotros, hechos a la imagen de Dios, ser indiferentes o apáticos ante la majestad del Todopoderoso? Hermanos, si las piedras hablarán, si nosotros no hablamos, aquí las piedras estaban temblando delante de Dios, reconociendo la soberanía, la majestad del Dios Todopoderoso. La santidad de Dios no significa solamente que Él es único entre toda la creación, sino también que Él está separado de todo lo que es pecaminoso. Dios no puede pecar, no puede complacerse en el pecado, tampoco puede tener compañerismo con este. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que Dios pueda ser tentado o que su naturaleza se contamine. Él siempre permanece como es. ¿Cómo es Dios? Santo, santo, santo. Por eso Él no se puede contaminar. Y Él es inmutable. ¿Sabe lo que significa inmutable? No cambia. Esa es su naturaleza. Por eso Dios se airaba contra Israel cuando iba a los dioses paganos y Dios castigaba a su pueblo. Y a veces nos sentimos mal cuando el Señor está castigando. ¿Y por qué tú me castigas a mí, Señor? Porque si no te castiga, entonces tú no eres su hijo. Si Dios nos disciplina a sus hijos en la iglesia, si usted no permite que la disciplina pase por usted, usted entonces no es un hijo de Dios. Porque Dios usa eso para que sus hijos puedan purificarse. El Salmo 5, versículo 4 dice, porque tú no eres Dios, un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti, como dijimos hace un rato. Dios no puede pecar, no tiene nada que ver con el mal, con la maldad. Él no tiene comunión con los que es mortalmente impuro. Mira lo que dice aquí también. Así que revelada la intolerancia, es revelada la intolerancia de Dios hacia el pecado, puesto que Dios es santo y recto y justo. Los pecados no pagados siempre conducen a la separación entre Dios y el pecador. Es por esta razón, querido hermano, que Dios envía a su único Hijo para pagar nuestras deudas de pecado, a fin de que Él pueda tener comunión sin ruptura con nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús. Es Cristo quien ha mostrado a Dios en este mundo. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice,
Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Adonai Jesucristo. Dice el texto. El Señor en mayúscula, Jesucristo. El dicho popular, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, debe ser interpretado a la luz, como dice el Salmo 5:5. Lo que se ensalzan no estarán delante de sus ojos. Aborrece a los que hacen iniquidad. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Pero envió a Cristo. Envió a Cristo para que todo aquel que cree en Cristo tenga vida eterna. Cristo cargó en él el pecado de todos nosotros para que nosotros pudiésemos ser llamados hijos de Dios. Y es ahí donde se muestra no solamente la santidad de Dios, sino el amor de Dios hacia aquellos que se están perdiendo. Dios no solamente aborrece al pecado, también su aborrecimiento se manifiesta contra quienes lo practican el pecado y no se apartan. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios se está sobre él, permanecerá sobre él. Él ha demostrado su amor al haber enviado a su Hijo a morir por nosotros los pecadores. Y como dice Romanos 5:8-10, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ahora justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo no murió en la cruz solamente. Cristo no solamente derramó su sangre en la cruz. Cristo resucitó al tercer día. Y por esa vida de resucitar, los hijos del Señor resucitarán también un día. De la misma manera como Cristo lo hizo. Hay un amor de Dios hacia todos los hombres que es genuino, y este amor se manifiesta de innumerables maneras. No obstante, Dios es santo y su ira será también manifiesta. La ira de un Dios santo caerá sobre aquellos que desobedecen su palabra. Quiero decirte, querido amigo, que estás aquí en esta mañana, que viniste quizá por primera vez en esta mañana. Estamos ante la presencia de un Dios santo, de un Dios que no tolera el pecado, pero un Dios que envió a Cristo a morir, a su Hijo, único Hijo, a morir en la cruz para darte vida a ti y a mí. Y en esta mañana tú te vas de este lugar con el regalo más grande que cualquier ser humano puede tener, el regalo de la salvación y la vida eterna por medio de Cristo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún estando en pecado, Cristo murió por nosotros. Yo tengo que resolver esto primero. No, tú no lo vas a resolver. El que lo resuelve es la sangre preciosa de Cristo. El hombre no puede resolverlo. Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, pagando el precio que tú y yo teníamos que pagar. Y Él derramó su sangre para darte vida y vida en abundancia. Quiero terminar con estas palabras. Si ahí estás en tu asiento, los hermanos orando, brevemente quiero hacer una oración. No es mi oración la que te va a salvar, sino tu fe en Cristo. Depositar tu corazón en las manos de Dios, el único que puede salvarte, Jesucristo, el Salvador del mundo. Dile al Señor, ahí donde estás, con tus ojos cerrados, dile al Señor, Padre Celestial,
Repite conmigo: Padre Celestial, en este momento yo reconozco que soy pecador, que tú eres un Dios santo, santo, santo. Pero yo necesito, Señor, que Cristo perdone todos mis pecados. Perdóname, Señor. Soy un pecador. Gracias, Señor, porque en este momento mi nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.